Hola a todos, seguimos con el estudio de las cartas pastorales. En este caso estamos en la carta de primera de Timoteo. Recordamos que Timoteo está en Éfeso y que Pablo le está dando dirección de cómo tiene que ser la iglesia, de cómo tiene que organizarse la iglesia. Y ahora vamos a ir al capítulo 2. Y quiero rescatar el versículo 1 que dice así: exhorto ante todo, le dice Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí parece que fueran sinónimos, pero Pablo habla de rogativas, que significa pedir algo con confianza, que se hagan oraciones, y sabemos que la oración es esa comunicación directa nuestra con el Padre a través del Señor Jesucristo. Y también Pablo resalta que se hagan peticiones donde uno presenta delante de Dios en forma de intercesión todas nuestras necesidades o pedir por otros hermanos o por otras situaciones, y también tener acciones de gracias, tener un corazón agradecido y que brote con toda sinceridad de nuestro corazón el agradecimiento. Y también Pablo pide en los primeros versículos de esta epístola que oremos por las autoridades y de una forma honesta y con piedad, porque de esta forma también nosotros, con nuestro testimonio y con nuestras oraciones, podemos llevar el mensaje de salvación a las autoridades, sean o no sean legítimas, sean corruptas o de la forma que sean, son puestas por Dios y Dios permite que estén en ese lugar, y Él indica que es bueno que la iglesia ore por las autoridades. Recordemos que en este momento, cuando Pablo escribe a Timoteo, está Nerón en el poder, un emperador sumamente cruel, corrupto y que ha hecho desastres. Aún prendió fuego Roma y culpó a los cristianos, pero aún así Pablo dice que tenemos que orar por las autoridades. En el versículo 5 también dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Recalcando aquí la figura de Cristo hombre, que fue el único mediador, por lo cual abrió el camino para que tengamos esa comunión con el Padre y esa reconciliación que permitió que tengamos acceso a Dios. Y recalca, me gusta porque no siempre se habla de Jesucristo hombre, dando y denotando esto tan importante. Y luego esta carta es una carta controvertida, sobre todo este capítulo, por unos versículos que vamos a leer a continuación, que los quiero leer y luego vamos a entender el contexto histórico porque Pablo lo dice de esta forma. Vamos a leer juntos el versículo 8 en adelante. Y dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Tanto esta epístola como la que encontramos en 1 Corintios capítulo 14, que también Pablo le pide a la mujer que guarde silencio en la congregación, tiene un porqué. Y te lo voy a explicar. No podemos sacar los textos aislados sin poder ver el contexto en el que Pablo está diciendo esto, porque esto ha traído grandes errores. Cuando estudiamos hermenéutica, que es cómo interpretamos las Sagradas Escrituras, tenemos que tener en cuenta el contexto. La sociedad de aquel entonces era una sociedad completamente diferente a la de nuestros días.
estaban inmersos en el Imperio Romano. Cuando hablamos de nuestra cultura siempre decimos que nuestra cultura es greco-latina, porque también la filosofía griega estaba en la mente de los ciudadanos romanos, y aunque estaban dominados por un imperio cruel, también los judíos estaban inmersos en este contexto. ¿Y qué te hablo del contexto? Para hablar de esto tengo que decirte que la mujer, los niños y los esclavos estaban al mismo nivel y no tenían derecho alguno. Era una sociedad netamente machista, donde el hombre era el que llevaba adelante todo y la mujer solo estaba delegada a las cuestiones del hogar y tener hijos. No tenía derechos de herencia, no tenía derechos para divorciarse, no tenía ningún derecho en particular. Era considerada como una cosa mueble. Cuando tú estudias derecho romano, la mujer no tenía la dignidad que hoy tiene. Y los judíos también, a través de las enseñanzas de los rabinos, habían adoptado muchas veces esta forma de que la mujer no tenía participación alguna, aún no podían asistir a la sinagoga, sino que tenían que estar en una galería aparte y solo podían ser oidoras de la palabra y no tenían ninguna intervención. Una sociedad que para ese momento era absolutamente normal que la mujer esté destituida de esta forma. Cristo vino a dignificar a la mujer, a los niños, y a darle un valor importante a la mujer. Y Pablo, a pesar de que escribe esto, vamos a ver por qué lo escribe, él se rodeó de mujeres que lo apoyaban en el ministerio, como Sintique, como Priscila, como también hay otras que nombran las escrituras como Evodia, que lo ayudaban en el ministerio, y él podía delegar también muchas cosas en ellas. Y Dios también en el Antiguo Testamento levantó mujeres como Débora, también usó a Esther, y vemos a lo largo de las escrituras muchas mujeres que son protagonistas y que Dios las levanta para llevar adelante un propósito. Pero aquí, ¿qué es lo que pasaba? Tengamos en cuenta que era una sociedad que salía del paganismo, donde las mujeres en su mayoría eran sacerdotisas, tanto en Corinto como en Éfeso, a Afrodita en Corinto, en Éfeso a la diosa Diana, donde ejercían su parte sacerdotal y tenían autoridad en ese ámbito. Y eran mujeres que estaban muy inmiscuidas en la parte del culto. Cuando se convierten a Cristo, ellas hacen propia la frase del apóstol Pablo, que dice que para Dios no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Y ellas toman, se empoderan de esto y diciendo que son iguales ante Dios, que sí lo somos, porque somos herederas y coherederas con el hombre juntamente con Cristo. Pero ante una sociedad que no veía esto, ellas comienzan a tener lugar y a querer exigir ese lugar dentro de la congregación. Y en los cultos paganos era normal que se grite, que se levante la voz, que se superpongan las cuestiones. Entonces aquí Pablo está poniendo coto a estas situaciones que escandalizaban a las reuniones. Por eso en esto en particular, aquí en Éfeso y en Corinto, si tú lees con detenimiento el capítulo 14, dice Pablo que todo tiene que hacerse decentemente y en orden, y por eso pide que haya paz y coherencia en el culto y que las mujeres se llamen al silencio. Esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que la mujer tiene que dejar de hablar en la congregación. Te pido que lo leas,
que lo entiendas y que entiendas el contexto histórico por el cual Pablo habla sobre estos versículos que han traído mucha controversia y no han sido de bendición en muchas congregaciones que lo han tomado de forma aislada y han hecho callar a la mujer dentro de la congregación. Por hoy nada más, te dejo con esta lectura y te pido que lo leas con detenimiento. Que Dios te bendiga.